Hola, desde la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura, OEI, le damos la más cordial bienvenida a este webinar sobre los recursos educativos multimedia y su impacto en las oportunidades de aprendizaje equitativas y de calidad. Muchas gracias a todos, a todas, por acompañarnos en este espacio de encuentro, reflexión e intercambio que forma parte de una serie de seminarios virtuales que estamos impulsando en el marco de nuestro laboratorio de ideas. Soy Catalina Andújar, directora de la Oficina de la OEI en República Dominicana. Desde el pasado mes de marzo estamos inmersos en una crisis sanitaria global que se prolonga. Desde sus inicios, los países han realizado importantes esfuerzos para enfrentarla de la mejor manera posible y garantizar la continuidad de los procesos educativos y el apoyo a los aprendizajes. La respuesta que se ha dado desde los sistemas educativos de los países de la región es diversa, pero en general prevalece la educación a distancia, para lo cual se está haciendo una importante apuesta por las tecnologías digitales y recursos multimedia para llegar a todos los estudiantes. Sin embargo, ante la desigualdad e inequidad que existe en nuestra región, que existen en nuestros países, cabe reflexionar si esta modalidad llega con la misma efectividad a todos los estudiantes y cuál es su impacto real en las oportunidades educativas. En torno a este tema, expertos compartirán sus reflexiones y propuestas a partir de las experiencias y perspectivas de la región. Este webinar, que tendrá una duración de aproximadamente 1 hora, iniciará con las palabras de nuestro secretario general, Mariano Jabonero, que nos compartirá sus reflexiones sobre la situación de la región en torno a la educación a distancia y el uso de los recursos digitales y multimedia en la región y su impacto en los aprendizajes, para continuar entonces con las intervenciones de los expertos. Nos acompañan Claudia Limón, miembro del Consejo Asesor de la OEI y presidenta de Concius, que abordará lo relativo a las competencias tecnológicas docentes y reflexionará en torno a la formación docente como un factor clave ante la educación a distancia. Le seguirá el secretario de Educación de Sao Paulo, exministro de Educación de Brasil, Rocieli Soares, que abordará las políticas públicas en torno al uso de los recursos multimedia en la educación a distancia. Y finalmente, el doctor Otto Granados, presidente del Consejo Asesor de la OEI y exsecretario de Educación Pública de México, abordará lo relativo a la educación y a la tecnología, sus alcances y limitaciones. Ustedes podrán participar desde sus casas con comentarios, reflexiones, preguntas que posteriormente les serán respondidas a través de nuestra página web y nuestras redes sociales. Sin más, vamos a dar inicio a este webinar con las palabras de nuestro secretario general, Mariano Jabonero. Muchas gracias de nuevo a todos por acompañarnos. Muchas gracias, Catalina, y muchas gracias a todos los que nos acompañan en este webinar, en este foro virtual. Y además decirlo de una forma como ciertamente enfática, porque en primer lugar, Catalina, la directora de la OEI en la oficina de República Dominicana de hace ya mucho tiempo y ha acreditado un desempeño magnífico en ese país, y en el webinar van a participar personas que son muy próximas. Además de próximas, yo incluso calificaría de amigos en tono personal. En primer está Claudia Limón. Claudia Limón forma parte del Consejo Asesor de la OEI y con Claudia hemos compartido y trabajado numerosas investigaciones, conferencias, bueno, todo esto que se llama producción de conocimiento. Claudia es una persona ocupada y preocupada en los temas de tecnología y educación, y así lo ha demostrado en su trayectoria profesional. Gracias, Claudia, por estar aquí con nosotros. En segundo lugar estaría, y voy a hacer casi una presentación a Limón, entre Otto Granados y Rocieli. Les tengo que decir que Otto Granados y Rocieli, los dos fueron ministros de Educación de sus países, Otto de México y Rocieli de Brasil. Tengo que recordar que son los dos países mayores de toda la región. Entre ellos dos, entre México y Brasil, sumaría unos 330 millones de habitantes, más o menos. Por lo tanto, tenemos a dos exministros de dos países en los cuales el volumen de gestión educativa y el reto de transformación educativa ha sido de alto nivel, y además su respuesta y compromiso ha sido siempre de muy alto nivel. Rocieli en este momento es el secretario de Educación del Estado de Sao Paulo, un estado que es prácticamente casi una nación, como dicen ellos, por su volumen de personal y de población y de gestión pública,
Y Otto Granados, además de desempeñar otras tareas, en este momento es el presidente del Consejo Asesor de la OI. A los dos tengo que reconocerle su trayectoria, su capacidad de impulso transformador y de innovación educativa, y a los dos también tengo que reconocerles su conocimiento del tema y su amistad. Creo que eso es muy importante. También nos acompaña en este webinar Berenice Pacheco, de la oficina de la OI en Dominicana, que es una mujer con una alta formación y que está, digamos, trabajando intensamente en la mejora de la educación de su país desde la oficina de la OI. Y bueno, pues y reitero, ya cerrando esta presentación, mi gratitud a Catalina Andújar, que ha sido siempre y es nuestra líder en República Dominicana. Creo que estamos en un momento crítico en cuanto a los recursos educativos multimedia, un momento crítico y creo que para bien, además. Como bien saben, el día 12 de marzo, 177 millones de niños, de niñas, de jóvenes y adolescentes quedaron recluidos en sus domicilios. Es decir, de esa fecha quedaron aislados de la presencia escolar, que de forma presencial venían, digamos, siendo beneficiarios de forma regular. Eso supuso en ese momento una rápida respuesta por parte de los gobiernos. Yo les puedo decir, y creo que eso es un dato positivo para la región, que todos los gobiernos de la región en el plazo de 10 días tomaron decisiones y las compartimos, además, para ver cómo superamos esta crisis, esta situación, y hubo una apuesta inicial, creo que lógica y además razonable, a favor de educación a distancia. Se pensó que la educación a distancia podría cubrir esa situación, podía al menos paliar o compensar esa situación, pero al final nos dimos cuenta de que eso no era así, porque la realidad era mucho más dura y mucho más injusta. En la región, el 90% de las familias con mayores recursos tienen acceso a Internet y tienen dispositivos en sus casas, y no más del 30% de las familias más humildes no tienen ni acceso ni recursos en sus domicilios, 30% que yo bajaría incluso hasta el 10% en las zonas rurales de América Latina. 7 meses después de la crisis actual nos encontramos con que al final ha habido que recurrir a una variedad de recursos y estrategias digamos, válidas para educación a distancia. Y nos encontramos en un momento crítico en el cual, a mitad del curso escolar en algunos países, a final en otros o a inicio en otros, solamente muy pocos países están retomando el curso escolar con la presencialidad, que es lo habitual, el caso de Portugal, el caso de España o el caso de Uruguay. El resto están haciendo una opción decidida por la educación a distancia, por la no presencialidad o por una reducida presencialidad, en tanto en cuanto solamente en algunas zonas rurales o de una forma, digamos, muy reducida en la presencia en la escuela de los chicos y las chicas. El caso de República Dominicana y México son dos países que pongo como referencia, que han hecho una opción decidida y firme por educación a distancia ante la imposibilidad de asegurar la salud, que es lo más importante, de los alumnos en este proceso de pandemia. En los últimos tiempos, en la región, en América Latina, hubo una experiencia generalizada del uso de las tecnologías de la información y la comunicación, de los sistemas digitales. El modelo Neuroponte, el modelo 1+1, fue un modelo extendido en toda América Latina. Creo que es la región del mundo, me atrevo a decir, y creo que no me equivoco, que hubo más experiencias de modelo 1+1 de dotar a cada niño de una computadora, de un laptop, de una terminal. Sin embargo, todo este proceso, digamos, de suministro masivo de tecnología, de instrumentos, de dispositivos, se demostró con poco tiempo y enseguida que no tenía un efecto educativo tan positivo como se había atribuido inicialmente. Creo que sobre ese tema hay investigaciones del BID muy notables, del Banco Mundial, de UNESCO, de la OI, en que demuestran que en muchos casos el impacto positivo de esa distribución masiva de tecnología pues fue reducido o incluso directamente irrelevante. Ahora mismo la situación, digamos, de crisis sanitaria nos hace pensar que la apuesta tiene que ser más fuerte y más firme. Más fuerte y más firme. Son, digamos, dos conceptos que tienen que ir asociados. La apuesta ha sido muy fuerte por la educación a distancia y quiero hacerle recordar solamente un dato que creo que es muy ilustrador. En los últimos 10 años, en esta región, en el ámbito de educación superior, el crecimiento de educación a distancia ha crecido un 70%. Un 70% en educación superior en nuestra región, lo cual marca una pauta de lo que estaba ocurriendo ya y que la pandemia va a venir a hacer un efecto multiplicador. Países como el caso de Brasil, en el cual la oferta de educación superior a distancia ya ha alcanzado el 22% y la media de la región, como estaba diciendo antes,
ha crecido un 70%. Por lo tanto, digamos, podemos entender que es una oferta educativa que tiene una ventaja de ofrecer mayores oportunidades educativas, eso que dice Francesc Pedró, de que abre una ventana de oportunidades especialmente para los más vulnerables, para aquellos que tienen menos oportunidades de acceso a la educación. Y creo que ese es el punto de trabajo focal que tenemos que tener en el futuro. Entonces, sobre eso, en el momento en el cual la educación presencial se debilita por consecuencias sanitarias, hacer una apuesta para que todos y todas los niños, niñas y jóvenes tengan una oferta de educación a distancia real y de calidad, y no que están viviendo situaciones de supuestas ofertas de educación a distancia que no pasan a ser más que simulacros de lo que llamaría yo educación remota. La educación a distancia requiere una respuesta sistémica, requiere una respuesta de recursos tecnológicos, por supuesto, requiere una respuesta de conectividad, por supuesto, en donde sea, en las zonas urbanas o rurales, y si en las zonas rurales los proveedores de conectividad no llegan, tendrán que ser los estados quienes llegan. Requiere una respuesta de formación de los docentes con competencias y habilidades digitales, cosa que no ocurre hasta la fecha. Es un colectivo que yo calificaría de resistente a entrar en el mundo digital, a pesar de que en su uso habitual, personal, sí están digitalizados, pero en la práctica educativa no es así tanto, y se ha demostrado con efecto de la pandemia, y requiere también un gran esfuerzo en cuanto a proveer contenidos educativos. La experiencia que hemos tenido con la pandemia ha sido muy ilustrativa en ese sentido. Cuando se puso en marcha el confinamiento, la OI, digo, instituciones, empezamos a producir contenido educativo digitales y fuimos capaces de muy pocas fechas, en semana, de producir ingentes contenidos educativos digitales y audiovisuales de libre acceso, que suministramos a los ministerios y que los ministerios y los gobiernos intercambiaron entre sí. El otro día, la conferencia de ministros de Educación, la ministra de Educación de Panamá, daba gratitud a la OI porque le hemos entregado contenidos educativos digitales, daba agradecimiento a El Salvador que le entregó contenidos en textos escolares, daba gratitud a México que le proporcionó contenidos audiovisuales y a Colombia porque también le aportó, digamos, experiencia en educación a distancia. Creo que es un ejemplo muy gráfico de lo que supone ahora mismo este modelo de cooperación en esa circunstancia. Podemos compartir porque hay, digamos, contenidos curriculares que son comunes y además usamos una lengua común, podemos compartir muchos de los recursos que sean necesarios para dar una mejor respuesta educativa en estos momentos de crisis. Creo que el rol de docente, vuelvo a insistir, es fundamental. Y es fundamental porque se ha demostrado otra vez más que no todos los docentes han sido capaces de dar apoyo y seguimiento a estos alumnos confinados en sus domicilios y con limitaciones desde leves a graves al acceso a sistemas de comunicación y al sistema de educación a distancia. En este momento, en nuestra región, en este contexto, hay que tener en cuenta que la realidad es dura. Calculamos, según censo que tenemos la OI, más de 60.000 escuelas unitarias, rurales, sin luz eléctrica. Tenemos ahí un foco, digamos, una población destinataria que hay que trabajar fuertemente y que sabemos que se puede trabajar con ellos y se puede superar la situación actual. La OI puso en marcha hace unos años un programa que es Luces para Aprender, en el cual se estuvo digitalizando escuelas rurales en zonas de desierto o selváticas a través de energía solar y con una conectividad asegurada, de forma que fueron escuelas que consiguieron acceso al mundo digital y a otras oportunidades de enseñanza y aprendizaje. Lo hicimos, se ha hecho, se va a seguir haciendo. En República Dominicana estamos trabajando insistentemente en ese sentido y creo que son estrategias de política educativa que yo además incluso, y tenemos ahí el programa evaluado y con datos objetivos que podemos calificar de un alto impacto social, de justicia social, de alto impacto educativo y además de un coste financiero limitado. Creo que son cuestiones a tener en cuenta en ese trabajo para cortar esa brecha digital y ojalá hacer que desaparezca de aquí a muy poco tiempo. La respuesta a la crisis puede ser visto como un momento de transformación, pero una transformación que tiene que venir de un esquema educativo. La salida de esta crisis no puede ser, y eso creo que lo hemos compartido con alguno de ustedes, no puede ser volver a la inercia del pasado. Salimos de la crisis y retomamos lo que ocurría en el pasado. Lo que ocurría en el pasado era muy ineficiente, muy desigual y muy injusto y no podemos volver, digamos, a retomar una senda que nos conducía a objetivos incumplidos y a carencias notables. Creo que tenemos que dar un salto y apostar por una escuela transformadora
mucho más innovadora, mucho más emprendedora, y creo que eso es posible, básica y de forma fundamental, a través de 2 o 3 elementos. El primer elemento es contar con docentes con una cualificación y una competencia más desarrollada en términos de competencias y habilidades digitales. En segundo lugar, con una modificación de los currículos, creo que es importante, y superando currículos enciclopédicos que hacen imposible que se haga un seguimiento eficaz y, digamos, con cumplimiento razonable de objetivos. Y, en tercer lugar, el recurso a tecnologías multimedia que aseguren que esa segunda oportunidad, esa ventana de oportunidades que decía antes, junto con la educación presencial, esté abierta a todas y a todos, con independencia de que vivan en un lugar, digamos, rural, en un barrio suburbano de una ciudad o en un barrio residencial de una ciudad. Esa, digamos, es la superación de la brecha digital, y esa es la apuesta que, a través de las nuevas tecnologías y de sistemas multimedia, podemos hacer frente al futuro y hacerlo en tiempo razonable de tiempo. Yo les digo, al final, les comento como conclusión una cita de António Costa, el primer ministro de la República Portuguesa, quien, cuando empezó la pandemia y se constató que en Portugal había una población de en torno al 10%, 10-14% de población escolar que no estaba conectada, que no había esa oportunidad de conexión, él dijo que no podemos esto hacerlo posible en un año, pero sin duda en 2 como máximo. Las respuestas tienen que ser rápidas y muy eficaces. Y creo que una apuesta de este tipo es una apuesta, insisto, sistémica, en la cual, con la colaboración de expertos como vosotros, podemos dar respuesta a muy corto plazo de tiempo, porque no podemos demorar todo esto a otra segunda generación, en la cual quizás, ojalá no sea así, suframos otra pandemia o suframos una crisis climática o suframos otra circunstancia, otra coyuntura que nos ponga todo mucho más difícil. Tenemos que tener una situación, digamos, de resiliencia y de previsión frente a esas circunstancias. Por mi parte, nada más. De nuevo, Catalina, muchísimas gracias por organizar esta actividad, por contar con nosotros, y muchas gracias a Claudia, muchas gracias a Otto y muchas gracias a Rosier. Y creo que en este webinar van a participar 3 personas que nos pueden hacer unas aportaciones brillantes y especialmente útiles para el futuro. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Buenos días. Voy a compartir mi pantalla. Me da mucho gusto estar este día con ustedes. Agradezco la invitación a la OEI. Es un placer y es un privilegio poder compartir unos momentos de reflexión en los temas de mayor impacto que tenemos en este momento, que es la parte en mi caso, que me toca participar, lo que son las competencias tecnológicas y principalmente, como comentó Mariano hace un momento, lo que es la formación docente. La formación docente como un factor clave para este momento de crisis, para este momento de cambio y de transformación. Para poder iniciar con esto, me gustaría tomar una frase de alguien que yo creo que ha marcado a nivel mundial lo que es la educación, de Ken Robinson, en donde dice: si no está preparado para equivocarse, nunca se le ocurrirá nada original. Yo creo que cuando vamos a empezar o vamos a pensar básicamente un nuevo proceso, iniciar un nuevo proceso, un nuevo desafío, una parte de solución que queremos dar a ciertos problemas, tenemos que tener en mente la importancia de equivocarnos. El equivocarnos es una fuente de aprendizaje y es una fuente de innovación. El no querer equivocarnos es una fuente de frustración que no nos va a llevar absolutamente a nada frente a tantos desafíos que vamos a tener o que estamos enfrentando en este momento. Antes de hablar de las competencias tecnológicas que necesitan promoverse en los alumnos y en los docentes, me gustaría dar 4 ideas de contexto. La primera idea es que, a pesar de ser la tecnología el motor de cambio más importante del que hemos estado hablando en todo momento, por ser el instrumento que nos permite mantenernos y comunicarnos en estos momentos de crisis o de pandemia, no es el dominio ni el manejo de esta tecnología la habilidad clave que debemos empezar a promover o desarrollar. ¿Por qué? Pensemos en esto un momento. La tecnología cambia día tras día, cambia radicalmente.
Según el Foro Mundial, y lo hemos visto en miles de lugares y en miles de encuestas, en donde los empleos, ya no para el 2021 o para el sino para el 2022, van a cambiar radicalmente, pero no solamente los empleos o los trabajos a los que nos vamos a enfrentar, sino el tipo de tecnología que vamos a empezar a trabajar. Entonces, la tecnología nos permite encontrar respuesta a muchos desafíos, como lo hemos visto en este momento. Sin embargo, no trae la solución a todo. ¿Por qué? Porque no puede modificar la práctica pedagógica que no promueve las competencias en los alumnos para poder lograr ciertos resultados. Si esta práctica pedagógica no promueve en el alumno ese pensamiento crítico, esas competencias del siglo XXI que desde hace más de 20 años queremos promover en los alumnos, la tecnología no lo va a hacer. Con base en estas ideas de contexto que acabo de mencionar, ¿cuáles serían entonces las habilidades tecnológicas que tendríamos que promover en los alumnos y en los docentes? Empecemos con la primera, que es los fundamentos de la tecnología. Los fundamentos de tecnología son clave en este momento. ¿Por qué? Pensemos que nosotros estamos de un lado y nuestros alumnos están de otro lado. No tenemos idea del dispositivo que pueden tener disponible. No tenemos idea si es un sistema diferente, operativo. ¿Qué tipo de problemas técnicos a los que nos vamos a enfrentar? Recordemos que cuando se inicia un proceso tenemos que estar abiertos a equivocarnos, pero también tenemos que estar abiertos a conocer lo que hay. Para esto, para ayudar al otro, para entender qué es lo que se está enfrentando la otra persona. Entonces, es importante identificar esta tecnología, identificar los posibles problemas tecnológicos, aplicar medidas de seguridad que necesitamos en este momento cuando se trabaja a distancia, cuando estamos compartiendo información. Algo muy importante, básicamente, es ajustar y personalizar estos entornos. La tecnología te permite atender las diferencias individuales, pero si no conocemos, no podemos aplicar, no podemos realmente ofrecer lo que el estudiante va a necesitar de acuerdo a sus recursos disponibles. Esto también es de vital importancia. Algo clave es la ciudadanía digital y la seguridad. O sea, es una habilidad que necesitamos dominar, conocer las políticas de privacidad. Principalmente tenemos que entender que actualmente se maneja ya una identidad digital. Eres lo que publicas, eres lo que lees. Eres esa persona que digitalmente está siendo activa y de alguna manera estás impactando de mayor manera a como se hace tal vez de manera presencial por los medios de comunicación, por la facilidad de poder llegar en todo momento y en todo lugar. Entonces, esto es bien importante, utilizar realmente medidas de protección, conocer cuáles son esas medidas de protección, conocer realmente qué implica ser un ciudadano responsable digital. Hay otra habilidad de vital importancia, que es el manejo de información. El manejo de información para poder navegar, para poder buscar, para poder filtrar contenido, para poder comparar fuentes. Veamos cuánto daño han causado las noticias falsas en este momento de pandemia. ¿Por qué? Porque no podemos contrarrestar, porque no podemos realmente identificar cuándo es falso y cuándo es verdadera una noticia, cuándo es verdadera o falsa una información que se está dando. Nos limitamos a consumir, no a producir y a ser críticos. Es de vital importancia en este momento tener un manejo de información con la parte de la tecnología, con la cantidad de información y fuentes que nos están dando. Algo de vital también importancia de promover y que es parte de las competencias del siglo XXI, comunicación y colaboración. Si nosotros hubiéramos promovido o tenemos ya esa habilidad en los alumnos, agregar el aspecto de tecnología sería mucho más sencillo. Pero no es lo mismo comunicarse y colaborar en línea que hacerlo de manera presencial. Es importante identificar el medio, crear conjuntamente recursos digitales, aprender a retroalimentar, aprender a crear con el otro a pesar de la distancia. Estos son aspectos clave. El pensamiento computacional tenemos que incorporarlo ya. Estamos hablando de no aprender de la tecnología que en este momento está vigente, pero sí tenemos que aprender a cómo trabaja un proceso tecnológico, a cómo se analiza una tarea, a cuál es la parte del algoritmo, a cómo resolver problemas con la parte de la tecnología. Tenemos que crear contenido
para poder evitar el consumo únicamente de información, el poder entender cómo se trabaja una parte síncrona, una parte asíncrona, entender a qué se refiere eso, crear audios, crear videos, crear elementos, recursos multimedia que ayuden, pero no solamente crearlo como docente, crearlo como alumno, que es ahí donde radica la importancia. Cuando yo creo y no consumo, aprendo mucho más. Y también tenemos que aprender a evaluar y retroalimentar. Si anteriormente era importante, cuando se trabaja de manera presencial, la guía, la retroalimentación de un docente a distancia es 3 veces más importante. ¿Por qué? Porque es la manera en que podemos activar, motivar, orientar a nuestro alumno. No necesariamente tenemos que tener la última tecnología. Podemos hacerlo con lo que esté en nuestra mano. Esto de tener la retroalimentación continua, de evaluar lo que está haciendo nuestro alumno, pero no evaluar con exámenes, sino evaluar de acuerdo a su desempeño. Estos son elementos clave que tenemos que considerar. ¿Cuáles son estrategias? Utilicemos menos las pantallas y utilicemos más los proyectos de aprendizaje. Utilicemos más básicamente la acción. Esto es importante con los niños pequeños o con los más grandes. No aprenden viendo, aprenden haciendo. Y eso es la parte que les quiero comentar. Y finalmente, me gustaría nada más reiterar lo que Mariano en un principio dijo. Tenemos que desviar nuestra atención en que aprender a por qué y cómo aprender. Transformarnos a adaptar mientras llega esta nueva normalidad, para después continuar con un mismo método o un mismo modelo. El nuevo rol del docente debe ser el de hace 20 años que queremos lograr, facilitador del aprendizaje, no el creador y él es el centro de aprendizaje nada más. Es el alumno y él es el facilitador, el que debe de estar ahí. La autonomía del alumno es la base de esta nueva cultura. Aprender a aprender, hoy más que nunca, debe ser el motor de cambio. Las competencias del siglo XXI, como lo comenté, las habilidades blandas, la alfabetización digital y el uso de las redes sociales para poder tener un impacto mayor es de vital importancia actualmente. Integrar la tecnología para crear, no consumir, para interactuar y no solo observar, para colaborar y no solo participar, y principalmente para aprender y no solo para enseñar. Educar para el mundo que fue o para el mundo que viene. Las innovaciones benefician especialmente a quienes están preparados. Cristóbal Cobo. Muchísimas gracias por este momento de reflexión en este webinar. Hola, con mucho gusto que estoy acá para participar de este encuentro con muchas cosas importantes que podemos hablar sobre las políticas públicas con uso de recursos educativos multimedias. Yo gustaría de empezar agradeciendo a Catalina, que es directora de OEI en República Dominicana, también a mi amigo Jabonero, es un placer muy grande estar acá con usted, y también a Otto Granados, que es secretario de Educación Pública de México, es ministro, y Claudia Limón, también miembro del Consejo de la OEI, presidente ejecutiva de Cónsules de México, y a Berenice, que está trabajando con la moderación. Me gustaría de decirle que es un gran placer estar hablando sobre este tema. Tenemos que hablar mucho porque estamos aprendiendo demasiado en este periodo. Y me gustaría de empezar hablando sobre el cambio de la cultura de la educación. Nosotros, antes de adentrarnos en la pandemia, teníamos una gran barrera en la educación con uso de las multimedias, educación a distancia. No pensábamos que la educación pudiera ser un trabajo con la educación a distancia, es la verdad. Y había muchas cosas acá en Brasil, los profesores, los maestros pensaban que podría haber una sustitución de su papel, inclusive un desempleo muy grande. Pero lo que vimos hoy es que la tecnología es muy importante para el trabajo en la educación, pero también algo muy central. Las personas
no podrán ser sustituidas. Entonces, es muy importante hablar sobre recursos educativos, hablar sobre todo esto que estamos haciendo en tiempos de pandemia, pero también tenemos mucho más certeza que si tenemos que escoger a un solamente factor para que la educación pueda dar cierto, sea el profesor, el maestro. Las personas son insubstituibles. Aliás, perdón por mi español, pero estoy acá intentando hablar un portuñol para facilitar. Entonces, empezando la presentación, las políticas públicas educativas en el uso de los recursos educativos, ¿no? Como pueden ver en el slide número 2, tenemos un modelo muy tradicional que empezamos en Amazonia. Yo soy hoy secretario de Educación del Estado de São Paulo, ha sido ministro de Educación de Brasil, pero también ha sido secretario de Educación del Estado de Amazonas, el gran estado que está en la Amazonia, en Brasil. Es un estado muy grande, son 4 millones de personas en un espacio geográfico mayor que todo el nordeste de Brasil. Entonces hay muchos desafíos. Entonces nosotros tenemos clases muy tradicionales, son las clases con el profesor presencial, pero con clases al vivo de Manaus, de la capital, que son transmitidas por satélite y con cosas que podemos aprender. La transmisión de todas de las clases, de las lecciones, con aulas equipadas en las escuelas, con los estudiantes participando en persona como si fuera una escuela regular, no es como la educación a distancia. Entonces, los estudiantes tienen una rutina importante. Se va a escuela, tiene la alimentación, el uniforme, tiene todo como una escuela, todos los días del año. Pero las clases tienen un guión, minuto a minuto de todas las clases. Las barreras son siempre al vivo con maestros. Los estudiantes siempre tienen la oportunidad para interactuar en persona. Eso es muy importante. Cuando empezamos este proyecto con CMA en Amazonia, nosotros queríamos mucho la interacción, no solamente un señal que se fuera a la escuela, pero cambiar las experiencias es fundamental con uso de las tecnologías. Mira, docentes que estaban trabajando también en la aula acompañando a los estudiantes, porque en una parte de las clases el maestro que está en el estudio, el gran especialista, domina la clase, pero hay un profesor presencial. En determinado momento de las clases, el profesor que estaba en la comunidad domina la clase y hace los trabajos con los estudiantes. Y al final, todos hacen una interactuación con todos los sistemas, con todos los estudiantes. Eso ha startado en 2007 en Amazonas y ha sido una gran experiencia. Después nosotros trabajamos en el Ministerio de Educación de Brasil. En 2018 nosotros empezamos un proyecto nacional para comenzar con una parcería, inclusive con la OEI, para que pudiésemos hacer el Centro Nacional de Mídias y con un nuevo formato, trabajando con los teléfonos celulares para usar una aproximación con los estudiantes, patrocinando, pagando la internet. Había una experimentación muy importante. Nosotros no imaginábamos que poderíamos pasar por una pandemia como estamos hoy. Como pueden ver en el próximo slide, en el número 3, nosotros tenemos en el modelo tradicional, a izquierda, el profesor trabajando con el estudio y cambiando informaciones con los estudiantes y también cambiando con todo que la internet
oferece. Pusemos una antena satelital para poder conectar. Mira, a la derecha la fotija muestra que la comunidad está teniendo las clases, son muy isoladas, muy distantes. Entonces, es un trabajo muy grande, pero só podemos ter o ensino médio ou high school, porque nós ponemos a tecnologia a serviço da educação. Isso é muito importante, nunca substituindo o professor, pero quando havia o professor, sempre contamos com ele, porque tem um professor presencial, pero não teníamos o professor de todos os componentes. Essa é a solução muito importante que nosotros aprendemos. Pero hoy, como pueden ver en slide 4, tenemos un gran desafío. Nosotros estamos en São Paulo. Acá es muy diferente. Tenemos 3,5 millones de estudiantes solamente en la red estadual, con 250,000 servidores en el estado. Es como un país. Es la mayor red de Brasil y una de las mejores conocidas de las Américas. Entonces es un gran desafío, con una distancia, con inequidad, con muchas cosas para trabajarnos especialmente en este momento. Entonces acá en 13 de marzo de este año, nosotros declaramos que no habría más las clases para los estudiantes. Nosotros en la primera semana ainda habíamos un trabajo con los estudiantes y con las familias para haber una paralización gradual. Eso ha sido muy importante en aquel momento, porque pudimos conversar con los profesores, con los maestros, con los padres y madres, con los niños, con los estudiantes, para tratar de cómo hacer el estudio en casa. Entonces startamos el apoyo para estudiar en casa, creando rutas de estudio para los estudiantes, directrices para los padres, las madres y tutores también, y también apoyando mucho los profesores, porque nosotros tenemos que tener un material para apoyar, para ayudar a los maestros de la red a diseñar las estrategias. Entonces, todo era muy nuevo para los profesores, los maestros, y eso ha sido una orientación muy importante. Y así startamos en la primera semana haciendo muchas cosas en trabajo con todos los profesionales de la educación. Creamos muchos canales de comunicación con sus alumnos, haciendo que cada profesor pudiese tomar la iniciativa de cómo trabajar con sus estudiantes. Entonces, desde el inicio, nosotros teníamos la visión que debíamos tener una multiplataforma, no solamente una cosa que podríamos hacer acá en Secretaría, pero o que podríamos hacer acá de varias maneras, pero también o que el profesor podría trabajar creando los canales de comunicación con sus estudiantes. Eso es muy importante, porque nosotros no tenemos solamente una solución. Me voy a mostrar acá el Centro de Mídias de Educación. Es una experiencia muy importante del estado de São Paulo, pero no es la única solución, y yo voy a hablar un poquito sobre eso. Entonces, ¿qué es el Centro de Mídia en slide 7? La enseñanza mediada por tecnología. Nosotros no trabajamos en nuestro Centro de Mídias como si fuera la educación a distancia, porque nosotros estamos trabajando como una relación de educación en vivo, de maestros de nuestra red con nosotros estudiantes. Nosotros comenzamos a ver las pesquisas, cómo hacer eso, pues tenemos mucha inequidad. Entonces ese es un gran desafío que ha sido mostrado que se pudiera superar con mucha tecnología y mucha plataforma. Entonces empezamos con el trabajo mirando mucho el teléfono de celular o la televisión, ¿no? Nosotros creamos 2 canales de televisión y un aplicativo para el Centro de Mídias.
Entonces, el aprendizaje se puede hacer en cualquier lugar. ¿Y cómo funciona eso acá en São Paulo más específicamente? Nosotros tenemos el estudios para retransmitir las clases en directo, sea por aplicación, sea por educación de televisión. Un aplicativo para asistir a las clases e interactuar con el profesor. Mucho importante es ser en vivo, es algo muy importante. Acá nosotros, cuando empezamos eso, empezamos con el patrocinio de datos móviles para los estudiantes. O sea, a todo momento pagamos la internet para que el menino que se use el celular, el teléfono para asistir a las clases, nosotros estamos pagando dentro del aplicativo. Eso ha sido muy importante para la conexión de muchos meninos que necesitan. ¿Cómo podemos hacer cómo podemos ver en la transmisión de las clases siempre en tiempo real? Eso es muy importante. Trabajamos con dos modelos, una pastillas de contenido de 15 minutos para hacer algo muy más próximo de lo que el joven, de lo que el estudiante está acostumbrado a trabajar dentro de las tecnologías, pero también con clases interactivas con 45 minutos. También trabajamos con diferentes formas de transmisión del conteúdo. Eso es muy importante. Clases por la televisión. Acá tenemos la TV Cultura en Brasil, en São Paulo, es muy fuerte. Llegamos a todos los municipios del estado y podemos hacer un acréscimo con 2 canales de televisión con horarios divididos por etapas y años, materiales escolares alternados a cada semana, con horarios en canal exclusivo para todos los meninos, todos los niños y niñas. La transmisión de aulas no aplicativo a un canal para cada año, con una serie de Ensino Fundamental 2, Ensino Médio, un canal solamente para la primaria, es muy importante, y acceso simultáneo a diferentes años y etapas con la reprise, con todo lo que podríamos hacer. Muchos vídeos de clases anteriores disponibles, aliás tenemos el site que pueden asistir las clases, están en portugués, obvio, pero tenemos aulas de español también. Mi español no es bueno, pero tenemos grandes profesores maestros de español acá. Entonces tenemos diferentes formas de transmisión e interactividad. El estudiante puede ver la clase en la televisión, pero también puede interagir con el profesor de estudio en el móvil, o puede ver las clases e interactuar en el móvil, todo en tiempo real. Es muy importante eso, ¿no? En la TV de educación tenemos las clases que se transmiten también en vivo por la televisión. TV Educación tenemos un canal digital, tenemos todas las funciones de las aplicaciones de los dispositivos móviles y tenemos hasta 10 horas diarias de clases en vivo en cada uno de los canales. O sea, muchas cosas siendo hechas todos los días para nuestros estudiantes. Y como se puede ver en slide 14, tenemos a la clase, como pueden ver, los canales de gestión, formación de profesores, formación continuada, o tenemos el canal de la serie, tenemos en verdad un canal para cada serie de cada escuela, donde el profesor de la escuela puede transmitir en vivo sus clases y conversar. Con todo eso pago con la internet del estado, varios canales, por tanto, y los estudiantes también pueden ingresar en la transmisión y participar. El estudiante puede transmitir con el celular también su participación o trabajar junto con sus colegas o maestros por chat. Y también ofrecemos el grupo de interactividad donde están solamente los niños de su escuela para que puedan hacer una interactividad y los estudiantes interactúan entre sí. Interacción con los profesores es fundamental.
Tenemos una educación al alcance con cualquier dispositivo, en un teléfono de celular o computadora. Puede seguir aprendiendo mismo con la suspensión de las clases presenciales. El desafío de la conectividad ha sido tal vez uno de los grandes desafíos, ¿no? La gran mayoría de los hogares de São Paulo tienen este teléfono celular. El acceso a Internet se realiza en São Paulo principalmente a través del teléfono celular. ¿Y qué pasa con los estudiantes sin acceso a Internet y Wi-Fi? Entonces, nosotros trabajamos pagando la Internet gratis a todos los estudiantes para tenermos una igualdad de oportunidades. Es muy importante. La SEDUC patrocina, por tanto, los dados. La escuela puede estar presente en todo y cualquier lugar, en todo momento de la vida de los estudiantes. Y por eso termino mostrando en mi último slide, falando de Débora Garofalo. Es una gran maestra de São Paulo, ha sido una de las finalistas de Teacher Prize. En su clase de inauguración del Centro de Mídias, trabajando sobre tecnología y en la educación con robótica. Mira, la niña de 4 años acompañó la clase, reprodujo una mano robótica hecha con cartón y cuerda que aprendió a hacer con Débora Garofalo. Esto es un poder muy grande que tenemos, especialmente porque eso no veo solamente para la pandemia. Creo que la grande mudanza de cultura que ha hablado cuando ha empezado acá es muy importante, pero también tenemos una gran oportunidad. Hoy São Paulo estamos mirando al futuro, trabajando con la educación presencial, con el profesor. Eso no puede cambiar, no podemos no tener el profesional, el maestro, el estudiante en nuestras escuelas, pero también no podemos abrir mano en el futuro tener la educación en tiempo integral para los que más precisan con uso de tecnología. En ese momento estamos comprando equipamientos, todo para que el estudiante se va a la escuela de mañana, pero a tarde continúe trabajando con una tutoría, con un profesor que va a acompañar solamente 4 estudiantes, usando la tecnología y también ayudando a recuperar todo ese tiempo, pero también mirando en el niño que más precisa en este momento. Son muchos desafíos, pero las cosas mucho ruins que están aconteciendo, tenemos que aprender con ellas. Espero ter ayudado a compartir un poquito de lo que estamos haciendo. Tenemos muchas cosas, el trabajo de la alimentación en casa, el desafío de muchas otras partes de la Secretaría, pero esto es una grande oportunidad de trabajo y del futuro de los niños. Muchas gracias y dejo acá más una vez mis felicitaciones por este evento. Es un grande placer estar acá con usted. Muchísimas gracias, Catalina, y es un placer estar con ustedes, con el secretario general, con Rosieli y con Claudia en este ejercicio. Las presentaciones que escuchamos y que vimos, tanto de Claudia como de Rosieli, yo creo que dan, y el encuadre que hizo inicialmente el secretario general, dan una muy buena plataforma para entender aspectos muy específicos, más técnicos, más pedagógicos, digamos, de la relevancia que tiene ahora esta transición, de hecho, que estamos viviendo a partir de la pandemia hacia un mundo diferente. Yo voy a abordar en mis próximos 10, 12 minutos 4 aspectos, más bien desde una perspectiva de la gestión de la política pública en materia educativa y muy particularmente de la gestión de las políticas que vinculan la educación y la tecnología usando recursos multimedia en estos tiempos, tanto sus alcances como sus limitaciones. Y voy a hacer en ese sentido la voy a dividir en 4 partes. La primera de ellas, creo que es importante tener muy en cuenta que tenemos ya aproximadamente un par de décadas de experiencia en América Latina en este tema, en el uso de la tecnología y de los recursos multimedia en la educación, que conviene revisar un poco
en el espíritu de lo que decía el secretario general, de que cuando lleguemos al mundo post-pandemia, no hagamos que la nueva normalidad se vuelva la vieja normalidad y continuemos con una trayectoria inercial, sino que demos paso a una verdadera transformación, y en ese sentido la revisión un poco de lo que ha ocurrido en este tema me parece que es muy importante. Ayudará en este ejercicio el saber que tenemos ya bastante información y bastante evidencia sobre lo que sí funciona, lo que no funciona y por qué algunas cosas han funcionado y otras no necesariamente. De hecho, la OEI tiene un repositorio muy importante de recursos educativos que tiene cientos o miles ya de productos en esa dirección que muestran un poco la heterogeneidad, la variedad de lo que se ha ido produciendo en estas décadas. Hay, por supuesto, también una controversia relevante sobre la efectividad verdadera del uso de los recursos multimedia y de la tecnología en materia de aprendizajes. En 2015, por ejemplo, la OCDE publicó un reporte importante donde, entre otras cosas, se muestra que no hay una correlación alta entre la intensidad en el uso de las tecnologías en educación y los resultados, por ejemplo, de la prueba PISA, como eran los casos particularmente de Hong Kong, de Shanghái y de algunos otros países. Y en ese sentido es un llamado de atención, una alerta relevante como para comprender efectivamente hasta dónde pueden llegar un poco la efectividad en este sentido. Y claro, la pandemia ha desatado un boom verdaderamente mayúsculo en todas partes, de manera que estamos en un muy buen momento como para reflexionar en lo que sigue, y además particularmente en el caso de Dominicana, a unos cuantos días de que empiece el nuevo año escolar. Partamos de lo siguiente: no hay una verdadera transformación educativa sin un uso correcto y adecuado de la tecnología, como bien lo planteaba Claudia Limón en su presentación. Pero ¿cómo hacerlo? Y en este sentido a mí me parece que hay, digamos, como 5 aspectos o 5 grandes líneas de acción que nos permitan desarrollar un verdadero ecosistema de innovación que aproveche las oportunidades de la educación, de la tecnología en la educación. La primera de ellas, la primera línea en este sentido, es cómo transformar las experiencias de aprendizaje para motivar a los alumnos a aprender y a desarrollar las habilidades del siglo XXI que van a necesitar para ser razonablemente exitosos. Entre un niño que empieza hoy, 2020, su primer año de primaria, y si corre con suerte y todas las condiciones son propicias, dentro de unos 17 años se graduará de la universidad, y en ese lapso, que parece corto, 17 años, va a haber muchos cambios en materia de innovación, de conocimiento, para los cuales hay que prepararlos desde ahora, justamente en un contexto tan crítico como el que vivimos. La segunda línea, creo yo, es mejorar la efectividad de los docentes. Como bien lo mencionaba el secretario general, Claudia, y de alguna manera Rosieli, este es un área de oportunidad en la cual tenemos todavía que trabajar muchísimo para que ellos puedan dar en efecto el brinco, el salto, hacer una transición en su estilo tradicional de ofrecer procesos de enseñanza, usando ahora herramientas multimedia de este calibre. La tercera es cómo responder en este ecosistema de innovación, de aprendizaje, a los nuevos retos de la economía y del mundo laboral, como en efecto la ciudadanía digital, la creatividad para crear contenido nuevo y transformar ideas en realidades, y por supuesto el emprendimiento digital. La cuarta línea de acción que yo observo es cómo mejorar la eficiencia de la gestión educativa en la instrumentación de políticas. Como bien se decía, ha habido una explosión. Todos estamos en todo el mundo tratando de hacer algo en esta materia, y ahora me parece a mí que es un buen momento para explorar cómo hacer mucho más eficiente estas intervenciones y finalmente cómo obtener ganancias y mejoras sostenibles en los logros de aprendizaje. Me voy a concentrar de estos 5 aspectos solamente en dos de ellos. El primero tiene que ver con que toda política de tecnología aplicada a la educación debe distinguir muy bien lo táctico de lo estratégico, es decir, distinguir lo que estamos haciendo en este momento para proveer en la medida de lo posible un servicio en medio de la pandemia, de lo estratégico, que es cómo usar a la educación para cambiar y para mejorar vidas
en este sentido. Y el plan del año lectivo 2021 de Dominicana me parece que puede ser una buena combinación en este sentido. Y aquí tenemos experiencias y lecciones de todo tipo, y los programas de tecnología en la educación, la evidencia nos muestra que tienen éxito o que fracasan en la mayoría de los casos, no por la tecnología en sí misma, que es una herramienta, sino por los aciertos o los defectos, en su caso, en el diseño, en la formulación y, por supuesto, en la implementación de las políticas, en especial si el modelo pedagógico es el adecuado para aprovechar el máximo potencial que la tecnología nos puede ofrecer. Aquí lo que ocurre un poco es que frecuentemente se tiende a que la tecnología reproduzca los mismos procesos y por lo tanto los mismos problemas de la enseñanza tradicional en vez de innovar y reorganizarlos. Es decir, que creemos un poco que lo que vivimos en el espacio físico del aula es simplemente cuestión de extrapolarlo y trasladarlo a través de una plataforma tecnológica o un recurso multimedia, una enseñanza unidireccional con poca retroalimentación, y no es así. La verdad es que esta transición tiene que conllevar también una transición en los métodos de enseñanza y de aprendizaje a los que hemos estado acostumbrados por muchos años. Entonces, la pregunta fundamental para los docentes, para líderes educativos, para directores de escuela y para los hacedores de política pública es cuál es el objetivo último que están buscando, que estamos buscando, o cómo la tecnología puede ayudar a apoyar cambios en la enseñanza y a tener ganancias y mejoras en la transformación de los aprendizajes. Y aquí tenemos que asegurarnos, creo yo, de ensamblar como 4 piezas de este rompecabezas, que son: 1, que los diversos actores comprendan, públicos y privados, comprendan muy bien el rol de la tecnología en la educación para organizar una estrategia de Estado. Esto es muy importante para que estas políticas que suelen dar resultados a mediano plazo, que suelen ir más allá de los ciclos políticos o de los ciclos cortos de un gobierno, pues arraiguen y tengan la efectividad que estamos buscando. En segundo lugar, depende un poco de la mayor o menor capacidad y familiarización de las personas, maestros, gestores, administradores educativos, etcétera, con la tecnología y de saber usarla para incrementalmente para mejorar los aprendizajes. Tercero, el tema de la infraestructura es fundamental. Lo mostraba muy bien Rosieli en su presentación y lo decía Claudia. En muchas ocasiones nos imaginamos, nos trazamos programas o proyectos de la mayor relevancia, pero nos encontramos con que la aplicación en el mundo real tiene enormes problemas de dotación de buena infraestructura y que pasan evidentemente por la sostenibilidad o no de los recursos fiscales o presupuestales a nuestro alcance. Y en cuarto lugar, el poder integrar en la estrategia espacios para la innovación y para la experimentación, en donde haya un proceso de ensayo y error y vamos a ir aprendiendo sobre la marcha en ese sentido. Entonces, tenemos que estar muy conscientes, y la evidencia es abundante en prácticamente todo el mundo, de que la sola provisión de laptops, de computadoras o de celulares, etcétera, a los estudiantes es sin duda una condición necesaria, pero en lo absoluto es una condición suficiente. Entonces, el objetivo de fondo es articular la disponibilidad de los equipos con las estrategias de uso guiado, con contenidos específicos por nivel y por asignatura y con metas claras que estén basadas pues, en indicadores de aprendizaje que se puedan oportunamente evaluar y medir para que nos permitan o continuar o corregir. En este sentido, y paso a mi tercer grupo de comentarios, yo creo que ahorita por fortuna tenemos ya muchas lecciones aprendidas que en este momento para los hacedores de política, para los que están justamente en la gestión, es importante tener en cuenta. La primera de ellas, repito, es que la provisión del hardware, o sea, de los meros aparatos, laptops, a las escuelas y a los niños, en realidad la evidencia nos muestra que no ha mejorado ni significativa ni automáticamente el aprendizaje de los estudiantes. En Colombia, por ejemplo, hubo un programa para usar las computadoras en lenguaje que no hizo ningún cambio, entre otras cosas porque los docentes no las usaban. En Perú también introdujeron un programa para mejorar el desempeño en matemáticas y en lectura, que tampoco tuvo mucha relevancia, entre otras cosas, porque tenía poca incidencia en el aprendizaje y usaban los niños
más el aparato para procesar textos, calculadora, juegos, música, videos, este tipo de cosas, pero no tuvo ningún impacto ni en matemáticas ni en lectura, que era su propósito original. Incluso en países fuera de nuestro contexto, como Rumanía, salió incluso un resultado adverso, porque los puntajes, las mejoras de los aprendizajes, no solamente no mejoraron, sino incluso empeoraron, especialmente en matemática, en inglés y en rumano, precisamente por el uso desequilibrado de los juegos para otras aplicaciones. Y el último caso, digamos, que ha sido exitoso en un sentido, es el Plan Ceibal de Uruguay, que fue muy eficiente en la distribución de las computadoras, de las laptops, pero los estudios más recientes nos muestran ya con indicadores muy claros que no tuvo un impacto en lectura y en matemáticas, entre otras razones, porque su uso diario no estaba generalizado en las escuelas. El principal uso que tenían era para buscar información en Internet, y la capacitación de docentes fue una debilidad importante porque no era obligatoria, sino que era opcional. Entonces, aquellos docentes que no estaban familiarizados en el uso de las habilidades o de las habilidades digitales, pues no pudieron aprovechar el potencial que el programa estaba evidentemente brindando. La segunda lección importante, me parece a mí, es que es un poco al revés. El uso del software, o sea, los programas de computadora para reforzar la enseñanza en clases, son los que la evidencia ha mostrado que producen mejoras de pequeñas a medianas, dependiendo de los contextos en el desempeño estudiantil. ¿Por qué? Porque brindan oportunidad para repasar conceptos aprendidos en clase cada semana, para practicar y aplicar estos conceptos generalmente usando juegos, por ejemplo, esto que ahora se llama gamificación, una palabra así un poco fea, y produce mejoras moderadas en el aprendizaje. Aquí, en todo caso, hasta ahora la única interrogante es si esas mejoras en el uso correcto del software se debieron a que estaban muy bien diseñados y bien conectados con los planes y programas de estudio, o al hecho de que se usaron en jornadas aparte de la jornada tradicional escolar, es decir, antes o después, o sea, hubo un alargamiento de la jornada escolar, y lo más probable, en mi opinión, hasta ver evidencia concluyente, es que haya sido una combinación de los dos. O sea, los chicos y los maestros dedicaron más tiempo fuera de la jornada regular a trabajar con esto, y los programas estaban bien diseñados. Y la tercera opción o la tercera lección es una combinación con la segunda, que es que la evidencia nos muestra que lo que mejor funciona son aquellos programas que ajustan el material a las necesidades de cada alumno, o bien en algunos contextos a las necesidades de cada grupo o de cada región, sobre todo en contextos muy heterogéneos. En el caso de Dominicana, me imagino que las condiciones no son las mismas, obviamente, en el Distrito Nacional o en el municipio de Hermanas Mirabal, que en el municipio de Elías Piña o en San Juan, en donde evidentemente pues hay contextos diferenciados, y lo que nos sirve la evidencia es que no haya intervenciones únicas para todos los contextos, sino que haya distintos tipos de intervenciones dependiendo de los contextos específicos de todo tipo, infraestructura, resultados escolares, etcétera. ¿Por qué? Porque podemos hacer mejores pruebas de nivelación para grupos de alumnos, hacer que los estudiantes completen una unidad satisfactoriamente antes de pasar a la siguiente, cosas de este tipo que me permite pensar, o que nos permite pensar, que esta intervención más contextualizada puede brindar mejores resultados. Y termino acaso con 2 o 3 conclusiones, entre conclusiones y recomendaciones. La primera es que los sistemas educativos pues difieren en varias dimensiones importantes, incluyendo su tamaño, su nivel, su variabilidad de aprendizajes y, por supuesto, la capacidad que tienen el sector público, los hacedores de política, pues para implementar reformas, y de los docentes para proveer enseñanza de alta calidad. Una segunda conclusión que aparecerá en un libro que próximamente va a publicar la OEI, es que hay que revisar muy bien la información que se tiene. Miren, en este libro que se publicará pronto, aparecen algunos de los textos incluidos en donde se hicieron evaluaciones, hasta 37 evaluaciones de intervenciones de tecnología y de recursos multimedia aplicados a la educación en 20 países de ingresos medios o de ingresos bajos, o sea, comparables un poco los nuestros. Y en vez de recomendar una intervención pareja, homogénea para todos, la evidencia nos muestra que funcionan mejor o peor para ciertos contextos
y por lo tanto hay que establecer líneas de política acerca de cuáles de ellas parecen ser o pueden ser más prometedoras y pueden ser más exitosas con base en esta evidencia. Y la tercera, finalmente, es que quizás el sentido común nos ayuda mucho para proceder con un enfoque sencillo. Es decir, después de tener claro para qué queremos un diseño tecnológico aplicado a la educación, tenemos primero que calibrar muy bien las necesidades, la infraestructura y la capacidad con que contamos en cada sistema educativo. Segundo, revisar a detalle la evidencia más rigurosa acerca de las intervenciones que respondan a las condiciones del sistema en el que estamos actuando. Y tercero, monitorear los resultados o hacer pilotajes específicos a escala reducida antes de expandirlos al conjunto de un sistema. En suma, yo creo que es una muy buena oportunidad como para usar la energía que se advierte hoy en todo el mundo y en especial en nuestra región para hacer verdaderas transformaciones y potenciar, maximizar el potencial de que la tecnología tiene y los recursos multimedia, pues para que la educación se convierta verdaderamente en una opción de vida mejor para los niños y los jóvenes. Hasta aquí me quedaría en mi comentario. Muchísimas gracias. De esta manera llegamos al cierre del webinar Recursos Educativos Multimedia, Impacto en las Oportunidades de Aprendizaje Equitativas y de Calidad en Iberoamérica. Agradezco la valiosa participación de quienes nos han acompañado hoy. Mariano Jabonero, secretario general de la Organización de Estados Iberoamericanos, y nuestros expositores, Claudia Limón, Josieli Soares y Otto Granados. Muchísimas gracias por compartirnos estas reflexiones y sobre todos estos importantes desafíos para el fortalecimiento de nuestros sistemas educativos en la región. Quiero también agradecer a todas las personas que desde distintos países de Iberoamérica nos han acompañado a través de nuestra transmisión en YouTube. Este es el 6º webinar que llevamos a cabo en el marco del Laboratorio de Ideas de la OEI y nuestro compromiso con la generación de conocimiento que contribuya al desarrollo equitativo, educativo, científico, cultural y social de nuestra región. Esperamos que estas reflexiones y propuestas sean de mucho provecho para todos y todas. Mucha salud y bienestar para ustedes y feliz resto de la semana.